Bueno, vamos a comenzar entonces. El día de hoy nos acompaña Hugo Guarín, Sales Manager de Systemer. Quisimos hacer esta invitación a todos referente al webinar de JetFans. Eh, para Minaire es un gusto tenerlos a ustedes acá reunidos. Digamos que estos espacios los hacemos para que entre nuestros clientes salgan algunas inquietudes o se relacionen más con nuestros productos y podamos tener como una mejor relación con ustedes. Entonces, les comento cómo hace la dinámica del webinar. Inicialmente, pues, nuestro compañero Hugo va a hacer su exposición. Vamos a tener al final una serie de preguntas, inquietudes o algo referente a la presentación y finalmente haremos una pequeña rifa al final de la sesión. Al tema de preguntas y respuestas, habilitaremos el micrófono. En la parte izquierda, cuando lo habilitemos, pueden desmutear el micrófono y pueden entonces hacer su pregunta. Entonces, no siendo más, Hugo, te cedo la palabra. ¿Me oyes ahí, Hugo? Sí, te escucho. Buenos días para Ok. todos. Yo voy a cerrar por acá mi pantalla, Hugo, para tener mejor video, mejor resolución, ¿ok? Ok, Bueno, te escuchamos, Hugo. espérame, yo muevo esto acá, cierro esto acá. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien, Hugo. ¿La pantalla la ves bien? Sí, se ve bien. De pronto, si cierra, ¿vas a dejar video abierto? ¿O habría No, problema? solo en la presentación. Bueno, entonces Listo. vamos a dar inicio a la capacitación. Buenos días para todos. Como les comentaba el ingeniero Alex, mi nombre es Hugo Guarín. Yo trabajo para la compañía Systemer, de origen sueco. Ya vamos a ver una pequeña introducción al respecto. Y el día de hoy vamos a ver una temática referente a los equipos de inducción de aire o jet fans. Vamos a dar un temario bastante interesante. Digamos que vamos a quedar con un buen conocimiento al respecto para la selección y de alguna manera distribución o posicionamiento de los equipos. Obviamente, pues una hora es con un tiempo muy corto, pero vamos a hacer lo mejor posible para que se transmita la información con la mejor calidad. Cualquier cosa, duda o lo que quieran conocer al respecto adicional a lo que se está brindando, al final vamos a tener un tiempito para las preguntas y con muchísimo gusto en lo posible serán resueltas. Y también habrá una rifa, como lo decía mi compañero Alex, al final de la charla de un reloj inteligente. No sé si lo habéis dicho o no, qué pena Alex, pero bueno, ahí lo repetí nuevamente. Está Eh, bien. ¿Vale? Entonces voy a compartir las diapositivas. Alex, por favor, me confirmas si las ves. Y vamos entonces a Sí, ahí se ve iniciar. bien, Hugo. Tenemos pantalla. Dale, voy a dar un segundo que ya le di compartir, pero pues a la diapositiva en tamaño grande. ¿Sí la logras ver? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, entonces, como les venía comentando, el grupo Systemer, para el cual yo trabajo en estos momentos, se dedica a todo lo relacionado a productos de HVAC. La compañía es de origen sueco, con distintas fábricas alrededor del mundo, donde cada una de ellas pues, normalmente tiene una especialidad. Algunas de esas especialidades se repiten en diferentes fábricas alrededor del mundo, pero más o menos esto es para contextualizarlos del tipo de compañía que somos. ¿Sí? En América tenemos ya un buen tiempo, sobre todo en Estados Unidos, pero en Centroamérica y en Latinoamérica, entre comillas, pues somos relativamente nuevos, ¿cierto? En comparación a las demás empresas dedicadas a esto que llevan un buen tiempo ya en el mercado.
Bueno, entonces, ¿quiénes somos como Systemair? Sí, una compañía que se fundó en 1974. O sea, que pues ya tiene unos buenos años en el mercado. Las ventas anuales son cercanos a los 1.000 millones de dólares. Se cotiza en la bolsa nórdica, o sea, en el Nasdaq de Suecia. Tenemos alrededor del mundo más o menos 35 fábricas que hacen parte directo del grupo. Aproximadamente 6.200 empleados y bueno, una cantidad de características alrededor que son de mayor o menor relevancia. Pues en este caso creo que las de mayor relevancia serían el tiempo que llevamos en el mercado en general, la cantidad de fábricas y nuestro enfoque que es el HVAC, ¿cierto? Bueno. Presencia directa en bastantes países, aproximadamente 50. Se están adquiriendo compañías, por lo menos una, a nivel de manufactura. Algunas de los puntos que tenemos de distribución y de manufactura, si no tenemos esos puntos de distribución y manufactura, tenemos oficinas de venta. Algunos de ellos están, por lo menos en Latinoamérica, están en Chile, en Perú, en México, en Centroamérica, y como punto de fabricación o manufactura tenemos en Canadá, tenemos en Estados Unidos. Bueno, ¿qué más les comento? Acá está un poquito desactualizado, son 27, ya tenemos más aproximadamente 35. Como les comentaba, pues anualmente prácticamente se adquiere una compañía. Algunas de las plantas que se tienen alrededor del mundo está desde izquierda a derecha. Tenemos el cuartel general, el headquarter de Skinnskattenberg en Suecia. Tenemos en Kansas City en Estados Unidos, en el centro. Tenemos a Windischbach en Alemania. Este es el centro de distribución, pero en Alemania tenemos aproximadamente 5 fábricas dedicadas a la manufactura de equipos de ventilación en general. Como les decía, pues hoy vamos a ver lo que es relacionado con los jet fans, que es uno de nuestros fuertes. Pero para que sepan, nosotros tenemos alrededor del grupo pues todos los equipos, no solo los complementarios, sino de diferentes tipos de aplicaciones, tanto residencial, comercial e industrial, para HVAC. Nuevamente, algunas de las demás compañías que manejamos, tenemos nuevamente izquierda a derecha India, Canadá, Italia. Y continuando de izquierda a derecha tenemos Francia, Estambul en el centro y Malasia. Aquí un resumen gráfico de los equipos que nosotros manejamos a nivel general. Sí, tenemos Fire Safety, tenemos Car Park Ventilation, tenemos Tunnel Ventilation, tenemos Air Curtains and Heating Products, que serían las cortinas de aire con calefacción, sin calefacción o demás aditamentos. Y en general, pues tenemos prácticamente el 95% de todo lo que tiene que ver con HVAC. Lo que nos vamos a enfocar el día de hoy va a ser en Car Park Ventilation. Como ven, también tenemos el Tunnel Ventilation, pero esto es, digamos que a menor escala, todo lo que vamos a ver en estacionamientos. Bueno, les decía que partimos de los túneles y del análisis de los túneles. Se creó ya también tenemos pues una división dedicada a esto. Ya tenemos el enfoque específico para estacionamientos soterrados y este tipo de aplicaciones de menor escala. Bueno, vamos a empezar entonces con Car Park Jet Fans, que serían los equipos de inducción. Los equipos
con el principio de inducción que utilizamos para hacer un reemplazo en cuanto a deutería cuando es posible por temas de altura y demás. Generalmente en el 99% de los proyectos se pueden realizar sin problema. Entonces, vamos a hacer un resumen de qué es lo que tenemos pensado realizar el día de hoy. Vamos a ver un resumen general de las generalidades, los equipos, los modelos que manejamos nosotros para tratamiento de estacionamientos en cuanto a monóxido de carbono, dióxido de nitroso, óxido de nitroso, etcétera, o sea, los gases pues, que se generan durante la combustión de un motor tipo Otto, si no estoy mal, esos son los que manejamos normalmente. Diesel también pues los hay, pero entonces vamos a concentrar el monóxido de carbono en día de hoy. Control de contaminantes, parámetros principales de diseño y selección. Bueno, entonces iniciemos con el por qué es necesario o se hace necesario tener una buena ventilación en nuestros estacionamientos o lugares que están confinados de alguna manera, sobre todo los estacionamientos que muchos son varios pisos por debajo, digamos que del borde de carretera, o sea, ya soterrados. Es claro que se requiere un sistema de ventilación, tanto de inyección y de extracción general, que nos brinde unos niveles mínimos de calidad de aire al interior de estos lugares y adicional a eso, mantener cuando haya alta concentración, sea por el motivo que sea, de gases como en el caso del monóxido de carbono, que se genera pues zona de alta circulación vehicular. Entonces, procurar mantener esos niveles dentro de unos establecidos ya por entidades que se encargan de hacer estos análisis y nos dicen cuáles son los máximos permitidos durante cierto tiempo antes de generar algún tipo de afectación a las personas que se encuentran en el lugar, sea porque están trabajando en ese lugar o porque están de paso. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de las concentraciones que hayan de este tipo de gases, luego repito, de monóxido de carbono en este caso, que es el que más nos concierne, independientemente de eso, cualquiera de los otros gases igual va a ser o mezclado, diluido o extraído con estos equipos. Pero para tomar un punto de referencia hablando del monóxido de carbono, tenemos afectaciones que dependiendo del grado de exposición, o sea, el tiempo en el que vamos a estar expuestos dentro de estas zonas y de la concentración de este gas en esas zonas, entonces existe la posibilidad que se sufran afectaciones debido a eso. Este tipo de afectaciones van desde un simple mareo hasta la muerte. ¿Y de qué depende ese grado de esa sensación o esa afectación que sufre la persona? Pues eso es relativo, ¿no? Está tabulado, pero es relativo porque todo eso es promediado, ¿no? No es lo mismo las partes por millón, digamos, por tomar ejemplo, una persona que esté inmersa en 50 partes por millón de una persona de 90 años a un niño. Sí, todos tienen diferentes capacidades pulmonares, por decirlo así, y demás. Entonces, lo que se hace es promediar. Entonces, se llega a una tabulación en la que vemos acá en la parte inferior, donde se dice que las concentraciones máximas para que ustedes puedan trabajar o que podamos trabajar durante 8 horas en promedio, ¿sí? Se van a ver muchas tablas dependiendo de la empresa, diferentes, hago esa aclaración porque esto no es palabra de Dios, por decirlo así. O sea, hay variaciones y eso que cada quien tendrá su apreciación a nivel de diseño y a nivel de reglamentación y, en fin, todas las diferentes entidades, sea la Organización Mundial de la Salud, sea el que sea que haga el análisis, pues va a tener sus apreciaciones. Esto básicamente es una contextualización para que ustedes tengan herramientas más adelante de hacer esos análisis, pero basándonos en esta tabla, entonces lo que podemos ver es que a un máximo de 30 partes por millón durante 8 horas básicamente se puede trabajar sin problemas, ¿cierto? Sin síntomas. Pero a partir de ahí, a partir de los 100 partes por millón, aunque están estos dos rangos, ya 100 partes por millón, digamos que es un punto de inflexión donde vamos a tener en las 200 partes por millón dolores de cabeza si se tiene una exposición de 2 a 3 horas.
¿Qué pasa? Pues uno dice, ¿quién se va a quedar en un estacionamiento 2 o 3 horas? Pues resulta que ahora hay lugares donde los estacionamientos existen zonas de oficinas o de comidas, o en fin, donde hay gente que no está 2 o 3 horas, sino que está mucho más. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Que la idea de esta tabulación es que se entienda que a partir de ciertos niveles, independientemente de cuáles sean, pues se van a tener unas afectaciones y estas afectaciones pueden llegar a ser críticas si no se manejan, ¿sí? Con cuidado. Y vamos hasta un punto crítico de 8.000 partes por millón, en pocos minutos les puede ocasionar la muerte. Como ejemplo de eso, ¿dónde se puede ver este tipo de situaciones? Por ejemplo, hay gente que desafortunadamente, por una u otra razón, pues se ha quitado la vida solamente con una manguera en el exhausto del carro. Y ese gas que se genera ahí, pues principalmente hablemos del monóxido de carbono, pues te desplaza, te desplaza el oxígeno de la sangre y porque digamos que es más, tiene más afinidad el monóxido de carbono que el mismo oxígeno. Entonces la sangre, creo, si mal no estoy, los glóbulos blancos son los que atrapan el oxígeno, pero el monóxido de carbono lo desplaza. ¿Sí? No soy médico ni experto en el tema, pero científicamente eso es lo que se pasa, que se desplaza el oxígeno. Entonces te vas quedando sin oxígeno, pero poco a poco, sin darte cuenta, hasta el punto en el que ya pues, falleces. Entonces es lo que llaman es una muerte indolora adicional que no se siente, ¿sí? El olor no se siente, entonces es un problema porque puedes estar respirando altas concentraciones o niveles de monóxido y no te estás dando cuenta. Entonces es bien importante tener eso claro, ¿no? Que eso no es un juego y que se tiene que hacer. Bueno, cuando hablamos de partes por millón, ¿sí? Hablamos de una unidad porcentual en base 1000, donde se dice que es X cantidad de unidades en proporción a 1000 unidades de otra cantidad. En este caso, pues hablamos de aire. Existen diferentes formas y fórmulas de analizar estos porcentajes o valores y para que sepan que no solamente existen pues, las partes por millón, sino también existe la densidad, ¿sí? ¿Cuánto tengo yo de ese elemento en peso en un volumen específico? Y eso se puede hacer y se puede hacer la conversión. Entonces, como les digo, en el tema de diseño, análisis, ustedes pueden revisar que cuando se habla de una parte por millón, pues también podemos hablar de, no sé, 3 gramos por metro cúbico. Entonces, algunas, pues, digamos que espacialmente alguien se puede ubicar mejor de esta manera que por partes por millón, pero pues que también existe, ¿no? ¿Por qué se hacen? Bueno, porque ¿cuál es el análisis a futuro de la implementación de equipos de ventilación a nivel de volúmenes de aire cuando se habla de jet fans? Resulta que hemos visto que los vehículos y el parque automotor, por lo menos el nuestro acá en Colombia, en los países pues, poco, pues, mucho más desarrollados, pues ya bastante vehículo eléctrico que ya no genera ese tipo de emisiones, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esta comparación del tiempo en cuanto a grado de contaminación? Se supone que en la medida que va avanzando la tecnología, los elementos que componen, digamos, los motores y demás, pues van siendo más eficientes y van generando menos contaminación. Y esa contaminación va haciendo que de pronto los equipos para la dilución o el transporte de estas partículas, en este caso de los equipos de inducción o los jet fans, pues no tengan que ser equipos de gran tamaño, porque en la medida que va pasando, como les decía, el tiempo, pues la tecnología va haciendo que las emisiones sean menores referentes a esto. Y estas emisiones, al ser menores, pues no requieren equipos de gran tamaño ni mucho menos. También es importante evaluar en sus proyectos porque colocar un equipo de 3.000 CFM o de 5.000 o de 6.000, ¿por qué poner uno de 1.000 o por qué ponerlo a una velocidad o a otra? En fin, como se va viendo, en la medida que va pasando el tiempo, pues este grado de emisión ha ido disminuyendo a punto tal que llega a valores totalmente diferentes a los que se trabajaban hace 10, 15, 20 años atrás.
¿Cuál es el mensaje entonces de esta diapositiva? Que los equipos, cada estacionamiento es diferente, ¿no? Pero pues a la hora, la verdad, la tendencia a futuro es a que sean más pequeños, ¿no? Los equipos de extracción y de manejo de partículas, no más grandes, como se ven en algunos proyectos donde se colocan equipos que aparte de que hacen un ruido que no se lo aguanta nadie, pues son gigantescos y bastante robustos y rústicos. Eso hace parte, digamos que, de un análisis que se debe hacer a conciencia, porque al cliente final pues, le sale más costoso y, y no se tiene la eficiencia requerida porque eso puede ser contraproducente, generar una sobrepresión por altos flujos de aire que no son requeridos dentro de un lugar. Bueno, hablábamos hace poco de las entidades encargadas de hacer estos análisis y demás para darnos herramientas en cuanto al diseño, a la selección de los equipos y bueno, todo lo demás referente a este tratamiento de aire. ¿Cuáles son algunas de ellas? Sí, tenemos Strive, bien conocida, sí, OSHA, también muy conocida, o la WHO, que sería la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y muchas más, pues tenemos muchas más acá abajo. Estas son algunas de las tantas que se encargan de realizar dichos análisis para que pues, nosotros tengamos una base de cómo empezar a hacer estos trabajos de posicionamiento, de cálculo de flujos de aire y demás. Bueno, ¿cuáles son los sistemas actuales que se manejan a nivel de inyección, extracción, desplazamiento de aire, mezcla, dilución, etcétera? Son en su mayoría ya hacen es realmente jet fans, sí, no, sí, realmente tranquilamente más del 90% de los proyectos que se manejan actualmente a nivel comercial son, hasta los residenciales ya son con jet fans, ¿sí? Por muchísimas razones, realmente tienen muchas más ventajas que desventajas en comparación al sistema clásico de ductería, sí, ductería, ventiladores con altas caídas de presión y gran consumo energético. Entre esas ventajas y desventajas, pues tenemos, digamos que mayormente ventajas en cuanto a los sistemas jet fans. En el caso particular, pienso yo, el tema de la instalación de los jet fans es muy sencilla, muy sencilla. Pues, digamos que los equipos que más trabajamos nosotros, que es el IB Smart, que es un equipo de 1300 FM hasta 1500 FM con motores electrónicamente conmutados y bueno, todo ese tema tecnológico, pesa alrededor de 20 kilos, entre dos personas pueden ponerlo en, no sé, 3 minutos, una varilla roscada anclada al techo o a la losa o al sistema pues, que tengan ahí edificado. Por el peso pues se puede casi que instalar en cualquier lugar y a largas distancias. Entonces, uno de los temas es la instalación. Es facilísimo de instalar, muy fácil de instalar y rápido. Otro de las cualidades que se tiene con el sistema de JetFan es que visualmente es mucho más agradable. Prácticamente no se ven, como les digo, eso depende del equipo, ¿no? Que van a decir, no, pero es que yo he entrado en los estacionamientos donde se ven unos mamotretos, ¿sí? Eso hay que ver por qué el diseñador puso esos mamotretos, ¿no? Porque realmente eso ya no es necesario. Y con un ruido que prácticamente nunca lo suena porque nadie se aguanta ese ruido también. Es un tema de diseño, o sea, esos son temas que tienen que tener muy en cuenta porque de pronto en el momento no se ve, pero sí, o sea, no sé en qué sentido, la queja no se ve muy rápido, pero cuando sea, es un tema muy maluco porque pues ya está el proyecto instalado y ya está todo funcionando. ¿Qué más se tiene de ventaja con los JetFan? El barrido que hace un JetFan es totalmente diferente al que hace un ducto. Un ducto no hace barrido, un ducto es un punto específico donde a ese punto pues van a llegar las partículas principalmente casi que de esa zona. El ducto no tiene rejillas cada 10 centímetros, cada menos. Entonces tiene una distribución de rejillas que por lo general se basan más en que sí se cumplan las renovaciones y los flujos de aire que
que se haga un barrido completo, pues sería muy complejo no hacer ese análisis ahí, a menos de que se haga una simulación de la mejor de los puntos, ¿no? Pero en teoría eso no es tan eficiente. En cambio, con un jet fan es un espacio que no está confinado, sino por los límites del estacionamiento. Entonces se hace un barrido general donde casi que se evitan no sé, en 80-90% de los puntos muertos. Y si se hace bien concienzudo, se evitan 100% de los puntos muertos, cosa que no va a pasar con la ductería, a menos de que hicieran una maraña de ductos por todo lado y pusieran rejillas por todo lado, pues ya se vuelve un tema absurdo. Bueno, básicamente, pues, para mí esas son dos de las más importantes, habiendo pues muchísimas más, ¿no? De todas maneras, cada quien se dará cuenta de esos beneficios en la medida que los vaya trabajando. Y como les digo, pues en la actualidad, pues yo pocas veces, por no decir que ninguna, o sea, de 100 proyectos de pronto habrá uno que tenga ductos, pero es raro ya, es raro, la mayoría se usa ya con equipos de inducción o jetpacks. Acá hay un ejemplo, una simulación trabajando con ductos, digamos que este es un punto, ¿sí? Un punto de inyección de aire, donde tenemos ductería baja con puntos de inyección de aire a velocidades bastante altas, de 3 metros, digamos de entre 1 metro por segundo a 3 metros por segundo, ¿sí? Y el movimiento del aire en cuanto a velocidad en esos puntos, pero con puntos de concentración, por lo que les decía, uno siempre llega a esos puntos, punto más alejado y todos tenemos de hasta 248 partes por millón acá, bastante alto, y es sobre lo que debemos trabajar, sobre el punto de máxima concentración. ¿Sí? Entonces, eso es una comparación en cuanto a ductos. Y si este mismo sistema lo tuviésemos con JetFans, mira que los puntos donde teníamos acá la alta concentración de por encima de 200 partes por millón, pues ya ese punto se atacó directamente con un JetFan que nos da velocidades también muy altas a la boca, ¿sí? A la boca del JetFan, pero con la diferencia de que esa velocidad hace un barrido general en la zona donde está trabajando. No es puntual, sino que es mucho mayor. ¿Sí? Como pueden ver, el punto de máxima concentración, pues básicamente tenemos homogeneidad en todo el estacionamiento y pues es lo que normalmente se busca. Estamos hablando de tranquilamente 10, 20, 30, 38, 40 partes por millón, ¿sí? Bastante bueno, solamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetfans, 7 jetfans de IB Smart. O sea, eso es supremamente eficiente, porque son equipos baratos, son equipos que tenemos por lo general en stock en Medellín, fáciles de instalar, o sea, básicamente la cometida eléctrica, digamos, es lo que hay que tener acá listo, pero ya instalarlos es sencillo, es muy sencillo. Vamos a ver algunos de los equipos que tenemos a disposición, pero pues nos vamos a concentrar principalmente en el IB Smart o en el AJR tubular. Pues en Colombia poco se ha trabajado los tubulares porque acá pues queremos sacar el jugo a la altura y a los espacios en cuanto a arquitectura, entonces pues eso va de la mano obviamente de ganarse 10 centímetros de altura por cada piso, pues eso es bastante por el constructor. Entonces nos va a afectar en que este, por ejemplo, tiene un diámetro de aproximadamente 38 centímetros y el IB Smart tiene una altura de 15, entonces es una diferencia de 23 centímetros, lo cual hace pues, bastante peso en cuanto a una instalación. ¿Por qué digo yo que nos concentremos en eso? Esos son, digamos que, temas ya opiniones personales, porque a mí realmente el equipo que más me gusta para extracción o como JetFan, pues es el AJR, que es el que viene del análisis de los túneles, ¿no? Uno no ve un túnel con un equipo de este tipo. ¿Por qué? Porque estos equipos tienen una gran ventaja y esa gran ventaja es la reversibilidad y es como se debería trabajar, adicional al tema de extracción de humos y de muchas otras cosas. Yo, desde que haya posibilidades, instalaría este, que tampoco es que sea mucha la diferencia en cuanto a costos.
Sí hay diferencia, pero es que ya la reducción de costos ha sido tanta que hombre, pues ya yo pienso que más abajo de lo que se tiene, pues ya serían equipos de una calidad demasiado inferior, ya solo por cumplir. Pero en fin, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y estos otros equipos, que este es el que a veces vemos mucho en los proyectos comerciales, que que hasta le ponen el letrero enfrente y en el diseño ni siquiera se fijan en eso y es el letrero tirándose para arriba y para adelante, bambaleándose hasta que se le caiga y no quiere encima un carro, pero bueno, detalles que no se ven sino hasta que el proyecto esté montado y funcionando. Entonces, este equipo también se puede utilizar, sobre todo lo recomendamos en la nueva versión motor S, que ese motor es supremamente silencioso y altamente eficiente y regulable, de 0 a 100% en cuanto a velocidad. Entonces, trabajamos sobre demanda, niveles de ruido los más bajos. O sea, no se puede conseguir un nivel más bajo de ruido si se usa un motor SE y adicional a eso la aerodinámica del equipo está estudiada a conciencia. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son los equipos que tenemos, el tubular, dos tubulares. Este equipo pues ya es un equipo tubular de alta potencia que básicamente en los estacionamientos, por la arquitectura de nuestros estacionamientos, la distribución pues no se requiere. Ya, bueno, ya el otro tema serán los túneles, pero pues eso no es apartado en este caso. Y los de perfil bajo, que llamamos nosotros los planos, o eso es como en circulación de aire sería un centrífugo, pero pues los ventiladores prácticamente son axiales, ¿no? ¿Qué características tiene cada uno de estos equipos? El tubular, hablábamos totalmente reversible, puede trabajar para humos también con temperaturas de F300 o F400, pues ya dependerá del diseño de quién se escoge 300 o 400 grados, pero pues a la hora de la verdad en aplicaciones comerciales 300 es más que suficiente, porque de ahí para atrás vienen otra cantidad de cosas como el cableado y demás, tienen que cumplir también con esas certificaciones y bueno, que pues, poco a poco veo que se haga. Entonces, este equipo llega hasta, bueno, ya vamos a ver las capacidades, pero tiene una buena capacidad de aire, de impulsión. El IP50 con motor S, que sería lo ideal. En motor S hago la aclaración, no está todavía para sistemas de humos o contra incendios, pero el motor AC sí. De todas maneras, si se va a colocar un equipo de esos, pues preferiría yo poner un tubular, porque a la hora la verdad la diferencia son 8, más o menos 8 o 10 centímetros. Y el IB Smart, que este sí es el equipo en mi concepto, pues como más de mayor aplicación para el tipo de estacionamientos que manejamos nosotros. ¿Sí? Viene con una ventaja, la principal ventaja que nos gusta a todos en Colombia es el precio, es bastante asequible. Los equipos de nosotros pues tienen una calidad estándar, nosotros no manejamos que el equipo más barato, más caro, no, el de nosotros es el mismo y los motores son de procedencia por lo general alemana, por lo general, o sea, en un 95% de los proyectos. ¿Por qué lo digo? Porque en estos momentos pues hay escasez de materia prima, entonces si a veces no se tiene alemán, entonces se tiene americano, en fin. Pero son equipos, el mensaje es que son equipos de buena calidad, ¿sí? Y origen pues de alta ingeniería, no es China ni mucho menos. Sin decir que los chinos sean malos, pero pues en mi opinión personal como ingeniero sí prefiero algo alemán o algo americano o algo europeo que algo con origen, no estoy discriminando mucho menos, pero eso es lo que mi opinión personal, prefiero algo de esos orígenes que algo chino toda la vida. Y creo que todos lo hacemos, lo que pasa es que al momento de hacer la compra pues ya es otro tema. Bueno, entonces en este equipo tenemos dos versiones, en casi que todos los equipos de inducción tenemos versión AC y S, ¿sí? Prácticamente en todos. ¿Por qué me gusta tanto ese equipo? Porque, pues, como les decía, pues cumple con todas las expectativas y especificaciones para estacionamientos residenciales y comerciales. Son bastante versátiles porque adicional a que tienen su motor S, pues eso permite una facilidad en control de zona si tienen un BMS o si solamente tienen el sensor de MUNOS.
se regulan automáticamente con señales de 0 a 10 voltios y, en fin, bastantes características que lo hacen una excelente opción. Y como les digo, se maneja stock de estos equipos también para entrega inmediata en Medellín. Bueno, una vista a escala de los equipos que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? El tubular y los de bajo perfil, desde el IB Smart, el IB50, ¿sí? AJR y AJ8. Características de cada uno de estos equipos. Por ejemplo, el equipo tubular, el AJR reversible. Tenemos varias versiones, donde los caudales inician en 2.591 y terminan en 5.500 aproximadamente. Niveles sonoros bastante bajos, 72 decibeles es muy bajo para estos CFMs en un ventilador axial. ¿Por qué? Porque consta de dos silenciadores que sí funcionan, dos silenciadores que realmente hacen su trabajo y el equipo se siente muy poco. De hecho, escuchar un equipo de estos, pues los que yo he trabajado, proveniente de Alemania, es una belleza. O sea, solamente con el sonido se da uno cuenta de la calidad de equipo que es. Sí, es un equipo, un sonido que no es reverberante, no se siente turbulencia, o sea, es muy, muy interesante la forma en la que la aerodinámica de estos equipos hace que el flujo de aire y el sonido que se genera alrededor de ese movimiento funcione de esa manera. Bueno, eso por este lado. El CFE de este equipo, o sea, su tarjeta de identidad o su cédula, que es lo que todos debemos tener pues, al momento de adquirir un equipo de esos, es el que nos dice cuál es el tiro máximo, a qué velocidad y su capacidad de inducción. Con base a eso es que se realizan selecciones y diseños. Bueno, dígame cuál es con base a que usted me está diciendo que ese equipo cumple con las características que dice ahí, ¿no? En este caso que tenemos equipos con tiros de aproximadamente 40 metros a velocidades de alrededor de 1 metro por segundo, que es bastante bien para este tipo de equipo. Niveles de inducción de la mayoría de los equipos están por encima de los 10, o sea que si tienes 5.000 CFM, estamos induciendo aproximadamente 50.000 CFM. El equipo IP50, varias versiones, iniciamos en 3.500, 3.600 y terminamos en 6.000 CFM. Son equipos, en nuestro caso, que aunque son menores que la competencia, siguen siendo muy ruidosos y a mí, en lo personal, no es que me llamen mucho la atención, a menos que sea la versión GC. Ese equipo sí es una belleza. ¿Por qué? Porque adicional a que es el único equipo que está certificado por el AMCA 250, que es el encargado de este tema de los JetFan, pues tiene un motor electrónicamente conmutado, con todas las ventajas que genera un motor electrónicamente conmutado. Los tiros son gigantes, van desde 50 newtons hasta 100 newtons, ¿sí? Esta es la cédula pues, del equipo, ¿sí? El contorno de velocidades o simulación por medio de una dinámica de fluidos computacional, donde tenemos tiros hasta de 55 metros, con alrededor o poco más, poco menos de 1 metro por segundo, bastante rápido, con tiros muy amplios. Y el IB Smart S base, que es el equipo por preferencia nuestro, donde tenemos caudales desde 1200, iniciando en 62 decibeles, muy bajo, hasta 1500 y 70 decibeles, sobre todo en las versiones AC, es donde se alcanzan los 70 decibeles, en los S es mucho menor, no se llegan ni siquiera a los 65 decibeles. Tiros desde 12 a 13 newtons son equipos que nos pueden dar alcances, vamos a ver el mapa, el contorno de velocidades nos dan tiros hasta 38 metros a 1 metro por segundo. Y inducciones, como les decía, por encima de X10, ¿sí? Entonces estamos hablando de inducciones de 10.000, de 12.000 CFM, 15.000 CFM, fácilmente. El complemento de estos equipos para la extracción, que usualmente nosotros manejamos, son ventiladores tuboaxiales. Nuestros equipos de extracción tuboaxial
tienen una capacidad disponible de hasta por un solo equipo de 125.000 CFMs, lo cual es bastante. Sí, 125.000 CFMs. Normalmente en un solo equipo no hemos tenido una aplicación para tanto, pero se debe llegar a tener esa capacidad pues, por varias situaciones, principalmente por el ruido que puede generar un equipo de 2,5 metros de diámetro y más siendo un estacionamiento, ¿no? Ya en caso tal que se tenga posibilidad de instalar en las afueras donde hay lugares que no van a afectar este flujo de aire ni este ruido, pues se puede instalar, pero por lo general se hace para generar redundancia una división entre 3, 4 equipos y con eso subsanamos cualquier, yo creo que proyecto con esos caudales de aire sin problema. ¿Qué otras características importantes se pueden instalar en cualquier posición? Puede ser vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, puede ser horizontal, ¿sí? Y también viene para humos y por defecto viene para exteriores con cajas IP65 eléctrica. El equipo se ha instalado en ciudades como Panamá, en Costa Rica, en varios lugares donde, digamos, en el caso de Panamá, cerca al mar, alta salinidad y funcionan muy bien. ¿Sí? Tienen alta resistencia a la corrosión. Acá una foto más o menos de cómo quedarían en instalaciones exteriores y en instalaciones interiores. Tienen posibilidad de colocarse también silenciadores. Son equipos axiales, van a hacer ruido, pero si hacen mucho menos ruido que un equipo axial de pared de 1 metro de ancho, axiales de pared que no están hechos para tener una caída de presión muy alta, a menos que su volumen o su tamaño sea gigantesco y su volumen de aire también. Entonces, pues, eso lleva a lo que todos sabemos, pues, a nivel de ruido, que es insoportable. Hugo, Señor. perdona, te interrumpo. Por aquí nos están preguntando que si los se les pueden instalar silenciadores. No hay necesidad, es que el nivel de ruido de los S no es alto. O sea, si han puesto un motor S y les hace ruido, sí tienen que revisarlo, porque los motores S, por lo menos en los equipos JetFans que manejamos nosotros, no hacen, o sea, yo no puedo hablar por la competencia, tendría que mirar qué tipo de equipos han instalado, si han visto la necesidad en algún proyecto de ponerle silenciadores, pero en el caso nuestro, y Alex lo ha visto, porque hemos hecho pruebas en Medellín, en Laminaria propiamente, instalando los equipos AC y S, y él puede dar fe de que el equipo es sumamente silencioso, entonces no hay necesidad de colocarle silenciadores. Yo creo que están haciendo referencia a los otros, los de inducción, referencia de ventiladores, los extractores o los inyectores. Los AXC, sí, a Los estos equipos, AXC. sí, correcto, sí, se puede colocar silenciado. Ok. A esos equipos sí se le puede colocar silenciado. De hecho, desde la selección, si lo Eso solicitan, es ya silenciador. no lleva, Desde la pero se le puede selección. colocar. Ok, listo. Hugo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver el tema del control de contaminantes eh, en los estacionamientos. Este control de contaminantes hace referencia a lo que en parte hemos venido hablando. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en un estacionamiento? ¿Por qué se requiere hacer este control de contaminantes y demás? Que veníamos hablando, ¿no? Por los gases que se generan pues, por la combustión y demás. ¿Qué pasa? Que dependiendo de diferentes características, que pues ya con el tiempo y el trabajo en este campo, pues ya se va haciendo un poquito más fácil. Y no hay que hacer, digamos, tanto análisis a profundidad, pues como toda la experiencia, como se dice, la práctica es el maestro. ¿Sí? Entonces, lo que, desmenuzando este tema, pues yendo un poquito más puntual, hay entidades, en este caso en la que nos basamos nosotros para hacer uno de los tantos análisis, que es la PIAR, donde nos brindan herramientas para hacer cálculos y demás de flujos de aire dependiendo de características puntuales de los parqueaderos como cantidad de estacionamientos o celdas de estacionamientos, cantidad de equipos o perdón, de carros
diésel de carros, gasolina, combustión interna, en fin, etcétera. Y dependiendo de eso, pues vamos a hacer un análisis de flujos de aire, de cálculo de cantidad de jet fans que vamos a necesitar, perdón, y de inyectores extractores a nivel general. Pero entonces, como les decía, yéndonos un poquito más a punto, pues de qué depende de que un equipo, perdón, de un vehículo contamine más o menos, pues hay diferentes características, ¿no? De qué año es el vehículo, no es lo mismo un Tesla 2022 a un Daihatsu F20 modelo 70. ¿Sí? Entonces, la contaminación por un lado es muy diferente que por el otro, ¿no? Entonces, ver el año del vehículo, la velocidad de circulación dentro de los parqueaderos, qué tanto se tiene que esforzar el vehículo para andar dentro del estacionamiento, o sea, rampas que tantas hay, los grados de inclinación, en fin, igual todo está normatizado, pero independientemente de eso, no es lo mismo un estacionamiento donde el vehículo no tenga que subir y bajar, cuánto tiempo va a estar ahí estacionado, qué tanta circulación vehicular tiene, en fin, ¿sí? Ya varias características, pero eso ya para el que use puede investigar un poco más puntual ese tipo de cosas que, pues, digamos que en este caso, pues, sería ya adentrarnos a temas ya muy específicos. Eh, bueno, entonces empecemos con el tema del control de contaminantes, ya directamente al cálculo, como se dice, de los parámetros. Inicialmente, tenemos una ecuación que nos dice el flujo de aire general, metros cúbicos por segundo, con base a que a ciertas variables que les comentaba la diapositiva anterior. En este caso, esas variables son los números de vehículos, las concentraciones máximas que hay en zona, o sea, dentro del estacionamiento, cuánto es lo máximo que ustedes van a utilizar en su diseño permisible, 50, 30, 100 partes por millón, perdón, concentración de aire exterior, si el aire exterior que se está inyectando, pues no es lo mismo el aire exterior de Marinilla, Antioquia, que la de Ciudad de México, ¿sí? Entonces, hay una concentración, tiene mayor concentración, o lo de Bogotá, más contaminado el de las grandes ciudades, obviamente. Entonces, esa es otra de las variables que estamos manejando. Emisiones vehiculares de contaminantes, que depende del tipo de vehículo. Eso está tabulado. Bueno, como ejemplo, entonces tenemos concentraciones de aire exterior. De estas variables, ¿cuáles tenemos y cuáles no tenemos? Básicamente todas las tenemos, porque las que no están tabuladas son medibles en campo, como la concentración de aire exterior. La concentración máxima la hacemos nosotros, que es por diseño. El número de vehículos lo estimamos, o ya se sabe por se hizo el diseño del estacionamiento, pues se hizo un análisis de cuántos vehículos iban a estar, y ya la ocupación y demás pues se puede hacer previa o posterior o ajuste a que esté funcionando el centro comercial. Hay muchos lugares, hablo yo pues, ya comercialmente hablando de temas de aplicaciones comerciales, donde hay centros mall comerciales donde nadie iba, y de un momento a otro, o no se creía que iba a ir, resulta que sí terminó yendo mucha gente, y hay casos muy puntuales pues en Medellín, pero bueno, en fin, el caso es que eso es lo que sucede, que a veces uno dice, bueno, acá van a haber una circulación máxima de X cantidad de vehículos, y resulta que terminan es haciendo fila para entrar, o no termina yendo ninguno, en fin. Pero entonces a eso voy con el tema del número de vehículos, y las emisiones vehiculares de contaminantes también se pueden buscar, son promediadas también, y dependen de lo que hablábamos anteriormente, de qué tanto puede generar un vehículo en cuanto a contaminantes, y eso está hablado. En este caso tenemos un ejemplo acá adelante, ¿sí? De cuánto puede generar en gasolina y cuánto puede generar en diésel, dependiendo de unos parámetros que estamos nosotros preestableciendo, porque pues, de eso se trata cuando se hace una tabulación, saber como una carta psicométrica, dependiendo de qué puntos y en qué puntos se corta. Entonces, en este caso estamos hablando de que de una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora y cero de nivel, pues vamos a tener más o menos este tipo de cantidad de emisiones y de contaminantes. ¿Qué hacemos con estos valores? Con estos valores lo que hacemos es implementar la ecuación que tenemos acá. Esto es simplemente un ejemplo, porque también a nivel de diseño se ven X cantidad de CFMs
pie cuadrado, ¿sí? Renovaciones, bueno, 6, 7, 8 renovaciones, 10, no sé, las que sean, eso ya es un tema de diseño, pero para que sepan y esa información la tengan presente, esto no es una sola, ¿sí? Es muchas. Básicamente, pues, utilizamos esta inicialmente porque es la que nos da flujos mayores y partiendo de esa y del presupuesto y del tipo de estacionamiento y de los análisis y demás, pues miramos, las comparamos con las demás que vendrían siendo estas, ¿sí? 0.75 o un CFM por pie cuadrado, o las renovaciones, o la PIAR, que es la que estamos anteriormente visualizando como ecuación, pues ya nosotros miramos a nivel de diseño. Cuando hablo de nosotros, hablo de ustedes, hablo de mí o de la persona que esté sentándose a hacer este análisis, pues que cuál le parece la mejor. Ya eso queda a la apreciación de cada quien cuando haga su trabajo a conciencia del análisis del estacionamiento y cómo va a distribuir los equipos dependiendo de dicho análisis. Acá hay un ejemplo rápido. Entonces, un ejemplo rápido acá, ¿cuál sería? Sería caudal total de aire, caudal total de aire a renovar. O sea, estos son los inyectores y extractores. ¿A qué sería igual en este caso? A E, que son las emisiones vehiculares, que las tenemos acá, digamos que son 100% gasolina o 50% y 50%, entonces se toma mitad y mitad. Para hacer el ejercicio, pues, más fácil, vamos a hacerlo, no sé, 100% diésel o 100% gasolina, no importa, cualquiera de los dos. Entonces, vamos, esa es la E. Entonces, con esa E, la reemplazamos acá, número de vehículos, que sería la N, y tenemos concentraciones máximas en zona y concentración en aire exterior, que sería CO. Pues CO es, en este caso, es la nomenclatura, más estamos hablando del gas. Se hace esta operación y después de hacer esta operación nos va a dar un valor, ojo, metros cúbicos segundo. Se hace la conversión a las unidades que se trabajan. Como esto es sistema internacional, entonces manejamos metros hora, metros cúbicos hora, metros cúbicos segundo, en fin, ¿sí? Entonces no manejamos sistema inglés o americano, que pues tienen sus pequeñas variaciones, pero al final se siguen trabajando pulgadas y las unidades pues que se trabajan normalmente en sistema anglosajón, ¿no? Bueno, entonces, cuando hacemos esa operación muy sencillita, nos va a, pongamos, no sé, 50.000 metros cúbicos segundo. Hacemos la conversión y luego hacemos una comparación con las renovaciones por ahí. O hacemos una comparación con los... Esta siempre se queda cortita, ¿no? Esta de los CFM por pie cuadrado. Pero podemos hacer esa comparación y miramos cuál de las tres escoger. Siempre hay una que da más y otra que da menos. ¿De qué depende cuál escoger? Pues o sea, es que es algo muy subjetivo, ¿sí? O sea, si ustedes consideran que la circulación vehicular no va a ser siempre el 100%, si consideran que el presupuesto, no sé, no es lo mismo poner un equipo para extraer 100.000 CFMs que poner uno para extraer 70.000. Entonces ya van varias variables para ustedes analizar, pero sí es bueno que tengan esos rangos, ¿no? Para saber, tener digamos, más herramientas para hacer ese análisis y fundamentadas en algo. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Listo, este es el estacionamiento, donde vamos a hacer el ejemplo. Acá está el área del estacionamiento, el área y la altura, con eso llamamos los volúmenes, ¿sí? Eso ya es un tema de diseño y con esos volúmenes pues hacemos los cambios por hora o con el área hacemos la cantidad de CFM por pie cuadrado. Ya tendríamos que convertir el área a pies cuadrados, perdón. En este caso están en metros cuadrados y con eso ya hallamos las renovaciones en cuanto a ese parámetro específico de diseño. ¿Sí? Entonces, para un ejemplo puntual, como veníamos hablando ahora, si tenemos estas variables que se ven acá, con esta ecuación, en donde la E, ¿sí? Que estábamos hablando que son las emisiones vehiculares, ponemos un 29.5, y ponemos la C,
que es la concentración máxima en zona de diseño. En este caso pusimos 200. Si tenemos al exterior, a las afueras, una concentración de 5 partes por millón, como ejemplo, y una cantidad de vehículos de 160, vamos a tener un flujo de aire de 52.276 CFM. ¿Sí? Entonces, ese flujo de aire, básicamente, ¿qué nos dice? Que es la cantidad de aire que va a tener que renovarse en la zona. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener un inyector que nos va a inyectar esa cantidad de aire y un extractor que en lo posible saque un poco más para generar diferencia de presión, ¿no? Por lo menos un 10% más y generar una presión negativa. Eso es en resumen, el porqué de esta ecuación. Entonces, ya asegurándonos unas renovaciones de aire para aplacar esos puntos muertos donde posiblemente hayan concentraciones altas de monóxido de carbono, vamos a utilizar los jet fans, ¿sí? Entonces, ya teniendo las renovaciones de aire aseguradas, por lo menos, teóricamente, ya pasamos a la selección de los jet fans. Pero ¿de qué depende esos parámetros de selección o de diseño? ¿Sí? En nuestro caso, de los más puntuales o los que usualmente más utilizamos, que son, en este caso, nuestros parámetros más utilizados, ¿no? Son el posicionamiento, que es de qué forma vamos a ubicar los equipos acorde a las condiciones que tenemos dentro de nuestro estacionamiento. La inyección, dependiendo de dónde está posicionada la inyección y la extracción general, también vamos a ubicar nuestro jet fan, porque no es lo mismo poner un equipo de 100 newtons, como les decía, grande, ruidoso, a 20 metros del extractor general, que ponerlo a 200 metros. Sí, es contraproducente. Antes terminamos generando una turbulencia y una afectación y una alta ineficiencia en el sistema poniendo un equipo de esos bien grandes pegados al sistema. Hay que saber muy bien las distancias máximas, tiros, velocidades y demás. Y importante, digamos que de las más importantes, si no la más importante, es el tema del empuje, que dependiendo de eso, newtons, ciertas fuerzas, kilogramos metros de segundo cuadrado. Con eso nosotros sabemos qué capacidad tiene nuestro equipo para inducir aire. ¿Sí? El empuje tiro, ¿sí? Ya sabemos que el tiro es medio newton y es la fuerza, ¿sí? Con la que sale el chorro de aire. ¿Sí? ¿De qué depende? De la velocidad de descarga, de la sección transversal, de la densidad del aire. Este es nuestro equipo. Nuestro equipo tiene una capacidad de 13 newtons. Bastante suficiente para las aplicaciones que nosotros manejamos en nuestro día a día. Inducción de aire. Esta inducción de aire no la da el fabricante acorde a los análisis que hace en campo o en CFD, donde esta inducción de aire es un valor de X veces la cantidad del flujo nominal que tiene nuestro jet fan. En pocas palabras, ¿qué tan capaz es de inducir X veces su capacidad nominal? Entonces, este factor de inducción, en el caso nuestro, puede ser no menos de 10, ¿sí? O sea que estamos haciendo una inducción para un equipo de 1500 FM o 1300 FM, 1300 por 10, estamos hablando de 13.000 CFM. ¿Sí? Esta es la cantidad de aire que se puede inducir a ciertas velocidades y demás, pues eso depende de la cédula del equipo, de su registro en CFD y que cada quien pues debería tener. Ojalá certificado, ¿no? No un dibujo por ahí por mostrar. Bueno, inducción de aire, básicamente es lo que les estaba comentando, ¿cierto? Entonces, textualmente, es la corriente de aire generada por los jet fans. Crean un fenómeno de inducción alrededor del aire circundante. Eso es un efecto Venturi, donde la velocidad genera bajas presiones y esas bajas presiones generan una especie de vacío y succionan el aire alrededor. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué vamos a buscar?
que en los puntos muertos o los posibles puntos muertos pues se eliminen y se genere un movimiento de aire, ya sea para extraer o para mezclar o diluir, cualquiera de esas dos. Mezclar o diluir, que viene siendo lo mismo, o extracción. La inducción de aire, acá tenemos el fenómeno de inducción de aire en cuanto a un CFD. Aquí vemos como este chorro principal de aire que sale a una fuerza de 13 newtons genera un vacío alrededor y ustedes ven como estos puntos de aire alrededor se van como pegando al chorro principal, pero pues realmente como mayor velocidad, o sea, hablamos aquí ya de Bernoulli, pues menor presión en este espacio. Entonces se va generando ese vacío y se van arrastrando los, 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 los contaminantes aledaños, en este caso, pues que están portándose a través del aire, ¿no? Este es el fenómeno de inducción. Yo veo acá si puedo. Bueno, ese es un videito, pero no sé. Bueno, este es un corte longitudinal. Sí, un corte longitudinal del JetFan. Este es el IBSMAR, acá está. El IBSMAR posee unos deflectores. Esos deflectores en la parte delantera permiten que se direccione el aire. Tiene dos deflectores, entonces ese direccionamiento de aire va a funcionar. Por ejemplo, acá estamos hablando de que es una losa sin nervios, o sea, sin unas vigas transversales que estén ahí estorbando, sin letreros. Entonces, pues básicamente pues, queda muy fácil, ¿no? Se puede medio mover el deflector para generar un ángulo de barrido. Este es el barrido que se genera y acá adelante se pondría el otro jet fan que va a absorber desde la parte de abajo este aire y lo va a seguir impulsando. Entonces, vemos que tiene pues, un alcance mucho más que aceptable, ¿no? Son 30 y punta de metros para un equipo bastante pequeño que no tiene 1 metro cuadrado el equipo de área y altura son 15 centímetros, 16 centímetros en su parte más alta y es bastante silencioso. Entonces, por eso les contaba que este equipo es bien interesante. Otro parámetro adicional estamos hablando de inducción, tenemos la limpieza mezcla. Esta limpieza mezcla básicamente hace referencia a el punto antes de ser extraído el aire viciado. O sea, podemos tener una zona con un 80% de concentración en 20 partes por millón, pero hay un 20% restante que está en 100 partes por millón. No hay necesidad de extraer ese aire todavía. ¿Sí? No, digamos que los extractores inyectores generales no tienen necesidad de encenderse todavía. Podemos hacer una estrategia en cuanto a control de contaminantes y a control, ya hablando de la automatización de los equipos, en el que solamente esa línea de extracción o ese punto donde está la alta concentración se encienda y ese aire viciado se envía a un punto donde no hay esa alta concentración. Entonces, por medio de esa dilución o de la mezcla, esa concentración muy seguramente va a bajar. Si todo lo demás está a 20 y ese punto está a 100, probablemente va a bajar a un porcentaje mucho menor. Pues no les puedo decir cuánto, pues la mezcla básicamente, si fuera todo homogéneo y demás, y los puntos fueran equidistantes y de bla, 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 entonces estaremos hablando de una mezcla en proporción de áreas iguales y de volúmenes de aire iguales, pues de un 50%, 60%, hablaríamos linealmente, ¿no? Pero en este caso, pues sí habría que analizarlo ya más puntual. Difícil hablar de este tipo de datos puntuales cuando no son elementos matemáticamente confinados. Bueno, entonces, limpieza y mezcla, eso es a lo que se refiere, ¿sí? Dilución de aire y mezcla de aire con puntos aledaños de mayor o menor concentración, ¿sí? Y la limpieza, pues básicamente es la extracción del aire como tal. Acá tenemos equipos, un ejemplo donde en un CFD tenemos un punto de extracción únicamente, sin jet fans, pero tenemos el fenómeno de siempre, pues, que es puntos de alta concentración
puntos muertos de alta concentración, que son los que debemos atacar. Puntos de, en este caso, de 142 partes por millón. La mayoría, digamos que está en niveles aceptables, pero tenemos que atacar ese punto. ¿Sí? Si se coloca un sistema de JetFans donde vamos a utilizar la estrategia únicamente de mezclado, ¿sí? Este es un área pequeña, pues acá no necesitaríamos realmente muchos JetFans, de hecho solamente tendríamos que colocar uno acá. Básicamente, pues, lo que se hace es mejorar el sistema, homogenizarlo, pues no al 100%, pero sí, como podemos ver, casi que todo está amarillo, y bajando a un punto de máxima concentración de 41 partes por millón, que es muchísimo menor a 142 partes, que es lo que tenía, ¿sí? Bueno, el posicionamiento, factor fundamental en el momento de hacer el análisis de la ubicación de los JetFan. ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo de la distribución arquitectónica que tengan los puntos de inyección y extracción, o sea, la distribución arquitectónica del espacio del estacionamiento y por ende sus puntos de inyección y extracción, que a veces dicen, no, mi punto de extracción es este y al lado tengo el de inyección, entonces grave, no se puede. Entonces ese tipo de análisis hay que verlos para saber muy bien de qué manera colocar los JetFan para mejor funcionamiento o, bueno, el funcionamiento más óptimo, no sé, me disculpa si lo estoy diciendo mal, pero más eficiente del sistema, porque se ven a veces unas cosas que dan hasta, que, o sea, que son súper incoherentes, ¿no? Es como poner un equipo pegado por allá a un muro donde no hay ni inyección ni extracción de aire. Entonces uno dice, este equipo donde va a sacar el aire si se está ahogando ahí, no hay nada que hacer, pero cosas así, sí es lo que hay que, tratar de evitar. Bueno, entonces ya lo vamos a ver gráficamente a qué es lo que nos referimos con el posicionamiento, el estacionamiento y demás. ¿Para qué? Para evitar vórtices, para evitar cortocircuitos, que es lo que pasa cuando tenemos puntos de inyección y extracción cercanos, para, bueno, evitar choques de aire contra rebotes de aire por los tiros tan fuertes que hay y realmente se está devolviendo el aire en vez de extraerse, en fin. Entonces ya lo vamos a ver acá en las siguientes diapositivas. Lo que les comentaba, tratar de que el flujo de aire sea el de extracción mayor al de inyección para generar presiones negativas. ¿Para qué? Para que en el momento que ustedes entran, digamos, al estacionamiento y ustedes abren una puerta para entrar por las escaleras o por el ascensor, pues ese aire no se vaya a meter ahí, no se vaya a entrar, vaya a desviarse. Entonces, en cuanto al posicionamiento que tenemos puntos, evitar puntos de cortocircuito, donde digamos que esta es una rampa y resulta que justamente aquí están los extractores. Entonces, ¿qué está pasando? Se está tomando el aire de acá y este aire se puede estar quedando rezagado. Otra cosa muy importante, los puntos de inyección y extracción, calcular bien, que se tengan ciertas velocidades, que las cantidades de aire a extraer, como les decía, sean X porcentaje mayores a la inyección, generar vacíos. Que los equipos de extracción de JetFan, perdón, tengan una capacidad coherente al estacionamiento, porque si no vamos a empezar a generar choques en los muros o las mismas turbulencias que se generan al tener acá un equipo que está tirándole el aire al extractor a una velocidad y capacidad superior a la que puede extraer el extractor general. Y este tipo de análisis hay que hacerlos, obviamente. La forma en la que se van a posicionar, si se van a posicionar de manera longitudinal o transversalmente al estacionamiento. Eso va a depender del tipo de estacionamiento. Normalmente pues se tratan de colocar en la línea de circulación vehicular, pero en caso tal que esto no sea posible, pues ya se analiza si se puede hacer a través transversalmente a la ubicación de los estacionamientos, siempre y cuando las columnas lo permitan, los letreros lo permitan, en fin, hay bastantes cosas que ver antes de. Por ejemplo, cuando tenemos una losa que es completamente plana,
sino que tienen nervios que están atravesándola. Hay que analizar qué ángulo se debe colocar en los deflectores de aire para que se alcance la máxima distancia con ese ángulo que se tiene. Si de pronto no es la requerida, pues se mueve el jet fan hacia atrás y adelante. Básicamente es geometría. Simplemente es utilizar, en este caso, pues la tangente sería el ángulo puesto sobre el adyacente y en este caso ya tendríamos el ángulo complementario al que nos da, en este caso son 10 grados, ¿sí? Y dependiendo de esos 10 grados y la distancia que tenemos, perdón, a la que queremos llegar, entonces en este caso que son, serían 2.4 metros la distancia a la que tendríamos que colocar de espaciado el jet fan para que nos dé la máxima longitud de tiro, ¿sí? En este caso. Posicionamiento de los jet fan, distancia longitudinal, estamos hablando ahora en general del posicionamiento de los equipos y ya vamos a hablar qué tan alejado el uno del otro debe estar de manera longitudinal y de manera transversal. ¿De qué depende el posicionamiento longitudinal o el posicionamiento transversal? De las capacidades en cuanto a longitudinal de tiro del equipo. Si es 40 metros, a 40 metros se debe colocar. Si es a 10, a 10. Si es a 15, a 15. Pero el equipo más pequeño que tenemos nosotros lo colocamos, tiene un alcance de 38 y dependiendo de lo que se haga, pues se puede colocar a 25, a 30, a 35, ¿no? Pues dependiendo de lo que haga, me refiero es lo que haga, lo que le estorbe, que le haga choque al flujo de aire o que choque con el flujo de aire que está generando ese ventilador. Pueden ser letreros, pueden ser estos nervios, pueden ser muchas cosas, entonces hay que ver a cada cuánto se coloca. Siendo conservadores a 25 o por lo general a 30 metros por segundo, perdón, a 30 metros, a velocidades de tranquilamente de 1.5 metros por segundo en este caso, o 2 metros por segundo. Habría que revisar su contorno de velocidades y con ello ya analizar qué velocidad vamos a tener en ese punto. Posicionamiento entonces a nivel longitudinal, como les decía, 35, dependiendo del tipo de jet fan, pero en el caso de los más pequeños que manejamos nosotros, 25, 30, 35 metros, cada 35 metros. En su máxima capacidad, que nosotros sabemos que por análisis puede llegar a 38, pero lo podemos colocar a 35 o 25. Eso ya es a criterio de cada quien. Y las longitudes transversales, vamos a ver por acá. Los transversales son aquellas de una al lado del otro, también nos lo dice el fabricante, ¿cierto? A qué velocidad es mínimo, en este caso, para los tubulares tenemos que, en lo posible, tener distancias de, bueno, lo tenemos tablado, entonces es más sencillo. Entonces, para la IBISMAR y la JR, ¿sí? De 8 a 10 metros en cuanto a transversales, 35, 30 a longitudinales, y obviamente este es el más pequeño. Entonces, 30 longitudinal en la JR, 33.55 en la versión mayor al 315 de la JR, que es el tubular, 38 metros, teniendo distancias transversales de 8 a 10 metros, de 8 a 10 metros, de 10 a 12, como les digo, depende de la capacidad del equipo, eso cada fabricante es una información que tiene que tener ahí a la mano y clara. Acá vamos a, por ejemplo, un posicionamiento de jet fan, podemos decir, bueno, más o menos una regla de dedo que no siempre se cumple, pero pues para tenerla así rápido, IBISMART, en el caso nuestro, bueno, ¿cuánto puede cubrir? A 280 metros cuadrados, ¿cuánto puede cubrir una JR? ¿De qué depende eso? Es muy fácil, simplemente la distancia longitudinal por su distancia transversal. ¿Sí? Entonces puede ser 8 por 24, 8 por 40, 240. ¿Sí? Tenemos que, si tenemos haciendo un cuadrado de 35 por 8, por 35 por 8, el área que nos cubre sería 8 por 35, estamos hablando de 280 metros cuadrados. Eso es en condiciones supremamente ideales, pero sabemos que en esos 280 metros cuadrados hay letreros, hay columnas, hay gente, hay carros. Como ejemplo, este es un análisis que se hizo, un proyecto en Bogotá, donde teníamos máximas concentraciones de 565 partes por millón y luego de hacer el posicionamiento, sí, de los jet fan, me disculpan, es que este es muy grande, pero no le puedo hacer acá como zoom.
ahí se ven azulitos por acá, ¿sí? Luego de hacer ese posicionamiento y los puntos de inyección y extracción, acá están los puntos de inyección, 1, 2, 3, 4, pues 1, 2, 3, creo que son 3 acá, y por acá los de extracción, hacer una rampa, por acá 1, 2 y 3 los de extracción, está muy bien porque están alejados uno del otro. Entonces acá están los de inyección, los azulitos, y los de extracción, los rojitos. ¿Sí? Estos son los puntos de extracción. Se llega a una concentración máxima de 100 partes por millón en los puntos de mayor concentración. O sea, se bajó casi de 600, de 500, ¿cuánto era? 65, perdón. 565, y casi 600 a 100. Eso es bastante. Eso es demasiado en este análisis. Entonces, bueno, lo queremos bajar más, pues fácil. Se le pone otro fan acá, otro fan acá y otro acá y listo. Queda pues, muy por debajo de los 100. Entonces, estos análisis, pues en lo posible, pues cuando valga la pena, ¿no? Porque de todas maneras, esto tiene un costo, estos análisis tienen un valor y si solamente son 3 JetFan, pues vale más el análisis que todos los JetFan, que todo el proyecto. Entonces, no valdría la pena en ese caso. Sí, acá están los contamos de velocidades de los JetFans, como pueden ver acá. ¿Sí? Son velocidades en promedio de 1 metro por segundo, por lo menos en los puntos de mayor velocidad. ¿Sí? Que no es mucho, ¿no? O sea, 1 metro por segundo es una buena velocidad para manejo de aire, hasta cuando ya está con todo el metro por segundo. Bueno, otro tema acá que les venía contando sobre los motores, los equipos de inducción, sería el IB50. Qué pena. Nosotros tenemos, señor. Hugo, ¿me oyes? Sí. Podría revisar el tema del audio que se está yendo y viendo la señal. Pronto acercarte un poco, Manuel, o algo. ¿Se está cortando o se está yendo el volumen? Sí, se va y viene. Bueno, listo. Está, A ver si me acerco un poquito más el micrófono, si es eso. vale. Dale. Entonces, como les venía contando, mi nuevo equipo, de hecho tenemos uno más nuevo que este, pero básicamente es este mismo, pero en IB Smart. ¿Qué ventaja tiene? Viene con la comunicación ya Modbus o como comunicación BACnet de fábrica. Entonces, se pueden hacer implementaciones muy interesantes a nivel de control. Obviamente, por tener eso, pues va a costar más, lógico, pero entonces si se presta dentro del presupuesto para utilizarlo, pues sería genial, ¿no? En caso contrario, pues nada, se coloca la versión estándar y ya en el proyecto pues implementarán, no sé, lógica cableada o implementarán un sistema por señales análogas o por comunicación, en fin, para hacer el manejo ya de su control. Pero en este caso que vienen con motores EC, pues se hace fácil a través de señales análogas, por lo menos con el motor EC. Perdón. Y si ya se puede implementar en el proyecto el equipo con Modbus, pues, o con BACnet, pues sería fantástico, porque a nivel de control se hace mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, este equipo es certificado, es un equipo AMCA. De hecho, cuando hice el lanzamiento, hasta ese momento, y creo que todavía es el único equipo que está certificado por AMCA 250, ¿sí? Para desempeño en cuanto a aire y en cuanto a sonido. ¿Sí? Es un equipo que tiene un tiro bastante alto, factores de inducción de 21, imagínense, o sea, 21 veces su capacidad de inducción. Y velocidades terminales en pies por minuto de hasta 196. ¿Sí? Motores E, pues con todas las ventajas que esto permite, como cuáles, como evitar un variador de velocidad, porque el motor S ya tiene su propia tarjeta integrada de rectificación y demás, y entonces puede recibir señales de voltaje de 0 a 10 voltios para su control de velocidad o digitales para el accionamiento o no del equipo. ¿Qué más? Pues lo que veníamos hablando de los JetFan, las instalaciones son muy fáciles en este tipo de equipos. Sí, las garantías nuestras son garantías de 3 años en estos equipos.
Y bueno, y lo que les comentaba en cuanto a materia prima y demás, pues son equipos que si no son de Estados Unidos, seguramente los traeremos de Alemania. Y también, como les comentaba, teníamos una fábrica en Malasia donde también producimos equipos. Entonces, ¿qué pasa ahora con la pandemia? Resulta que están escaseando las materias primas. Entonces, hay compañías, afortunadamente nosotros pues tenemos negociaciones bastante buenas a nivel de proveedores y demás que nos permiten que los tiempos de entrega todavía sean aceptables. Pero debido a la alta demanda también, porque como adicional a que no hay equipos, pues ya los proyectos se acumularon y empiezan a salir uno tras otro, pues también está afectando los tiempos de entrega de esa alta demanda. Es bueno revisar los tiempos de entrega al momento de hacer la orden de compra, porque se puede dar al momento de la cotización un tiempo de entrega, pero sostener esos tiempos de entrega se hace imposible en estos momentos. Entonces, bueno, que tengan eso en cuenta. Bueno, esto en cuanto a características generales, una ficha técnica del equipo, niveles sonoros muy bajos. Para un equipo, estamos hablando de un equipo de más de 3.500 FM dando 73 decibeles en su punto de mayor generación de sonido. Eso es muy bajo, porque si pueden ir a medir una CEN donde hayan instalado equipos de este nivel, tranquilamente les da los 90 decibeles, que es mucho mayor. Bueno, entonces, esto sería por hoy todo. Pues espero que les haya sido de utilidad. Los invito a que se unan a nosotros en LinkedIn, en Systemer Latam. Ahí estamos posteando con alguna recurrencia las actualizaciones, capacitaciones, información general y cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo en cuanto a cotizaciones y demás a través de Alex, si es Colombia. Y bueno, ya nos estaremos, ojalá más adelante, reuniendo para poder hacer una charla de unidades de tratamiento de aire, manejadoras de aire, donde hagamos una selección de este tipo de equipos con recuperación o sin recuperación y ver qué tanto, qué tanto varía un sistema en cuanto a potencia. Les agradezco mucho. Vamos a pasar a la rifa del smartwatch y vamos a hacer Eh, la pregunta, don Alex. ok, de pronto quisiera saber si en tu experiencia hay alguna inquietud referente a la presentación. Me escriben en el chat o me levantan la mano, yo les abro micrófono para que solucionemos la inquietud. Bueno, por acá me está levantando la mano Fernando. Fernando, te voy a habilitar el micrófono. Sí, buenos días. Fernando, buenos días. Yo quisiera saber si de pronto en el tema del diseño, pues yo no vi como un factor de forma de los obstáculos que hay unos obstáculos fijos y unos móviles en un parqueadero. Los fijos, pues obviamente son las formas que tiene el edificio mismo y los móviles son realmente los vehículos. Porque yo veo el performance que nos muestra en el tridimensional y pues él dice que tiene un alcance de 30 a 35 metros, pero pues no tiene en cuenta que si hay un vehículo y hay camionetas que son más altas, más bajitas, etcétera, y cuánto le impacta eso al sistema. Bueno, respecto a tu pregunta, es complicado hacer una simulación por cada factor que puede estar obstaculizando el sistema, ¿no? Por eso se hacen condiciones ideales, pues como decía ahí, en cuanto a libre de obstáculos y que no siempre se coloca a los 38 metros porque eso depende principalmente es precisamente de los elementos que estén obstaculizando. Entonces, en caso de ser requerido, se hace una simulación con como estaban en los otros pantallazos, con todos los factores que pueden generar esos bloqueos de aire, como las columnas, como los vehículos, pero eso depende del proyecto. ¿Sí? Imagínate colocar sería imposible hacer una simulación tomando en cuenta cada una de las variables a través de cada segundo en el tiempo. Es muy complejo. Entonces, en condiciones ideales se hace eso. Y adicional a eso, pues es como el sistema inductado, ¿no? El sistema inductado en ningún momento toma en cuenta este tipo de variables, mucho menos.
ya de por sí es un sistema altamente ineficiente cuando nos referimos a inducción o mezcla o demás. Entonces ya partiendo de ese sistema, todo lo que viene de ahí para adelante es ganancia. No se toman en cuenta en estas simulaciones, en esta, porque pues es una presentación general, pero al momento de hacer un análisis, si el estacionamiento requiere que sean tan puntuales los análisis, que sea tan detallado, pues eso se haría. Obviamente eso tiene un costo, porque entre más detallado sea cualquier tipo de análisis, pues va a requerir de una simulación más potente. Se hace, claro, se puede hacer sin ningún problema. Y factores de forma y demás, pues como te digo, sería hacerlo en el momento que se vaya a hacer dicho análisis. Hay que ver qué tamaño es el letrero, qué tipo de vehículo, o sea, llegar a ese punto, siempre nos hacen preguntas muy similares que son bastante válidas, pero llegar a ese punto son condiciones ideales que jamás se van a llegar a tener, porque sería muy complejo, muy complejo una simulación de ese tipo. Y cuando se le dice al cliente que vale tanto, pues el cliente mismo se va para atrás y ya no. Entonces, hagámoslo, trabajémoslo como ha venido funcionando. Por lo general, si funciona a conductos, créame que va a funcionar 100 veces mejor con los jet fans. Ok. Bueno, veo que no hay más manos levantadas, entonces vamos a proceder a hacer el tema de rifa. Que la rifa tendría cobertura en Colombia, veo que entre los asistentes hay gente del Caribe, entonces por temas de envío sería un poco complicado hacerles llegar el regalo. Entonces, sería a nivel Colombia. Hugo, te voy a hacer la palabra para que hagamos a nuestros asistentes. Quien primero pues que levante la mano tendría la palabra. Bueno, una fácil para que se lo ganen. Facilito. ¿Cuál es la norma AMCA que establece esta regulación en cuanto a temas relacionados con jet fans o equipos de inducción? ¿Cuál es el apartado? ¿Qué número? Bueno, le damos la palabra a nuestros asistentes. ¿Alguien con la respuesta? Buenas, yo tengo la respuesta. Eh, claro, Fernando, Es ANCA coméntanos. 250. Es correcto, esa es. Ok, Fernando, por acá tus Sí, señor, datos. dígame. Por acá tengo tu correo. Y en el momento que ingresaste, divides esta información. Entonces, bueno, nosotros te contactaremos por el tema del Bueno, entonces no es más. Queremos agradecerles a todos su asistencia. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet para que amplíen información. Próximamente estaremos invitándolos a un nuevo webinar para que conversemos acá de manejadoras y equipos de refrigeración. Eh, Conociendo más, te damos gracias. Esperamos entonces tener estos Muchas espacios. gracias. A todos los asistentes un feliz día y nos vemos en una próxima.